naturaleza y medio ambiente. Conéctese con el planeta haciendo clic verde con Harriet Hidalgo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Clic Verde, el espacio de medio ambiente de NTN 24. Según un reciente informe de expertos internacionales, la variabilidad climática extrema afecta la producción de alimentos en varios países de América Latina. ¿Qué tanto podría aumentar esta problemática a futuro? Las sequías y las inundaciones extremas afectan a diario a miles de cultivos indispensables en la cadena alimenticia de millones de familias en el continente americano. De acuerdo con el informe denominado Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2024, publicado hace pocos días por las Naciones Unidas, al menos el 74% de los países de América Latina y el Caribe padecen un gran número de eventos climáticos que está afectando considerablemente los índices de subalimentación. Debido al cambio climático, investigadores creen que actualmente los sistemas alimentarios no pueden funcionar como antes. De acuerdo con la última evaluación realizada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, el hambre en América Latina afectó a 41 millones de personas durante el año 2023, lo que equivale a una disminución de 2.9 millones de personas respecto al 2022. En el caso del Caribe, el hambre ha crecido durante los 2 últimos años y ha afectado al 17,2% de la población. Jorge Gutiérrez, especialista en cambio climático de la FAO. Bienvenido a Clic Verde. Según recientes informes, el panorama para cultivos de América Latina resulta desalentador ante las consecuencias del cambio climático. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos compartir estos hallazgos que son de vital importancia para la región. Según nuestro informe, el 74% de los países de nuestra región presentan una alta exposición a fenómenos climáticos extremos, como hemos podido ver en los últimos años, y a quienes estamos trabajando en el sector agropecuario, hemos visto que los ciclos se han visto afectados y, por supuesto, esto es una serie de cadenas de causa-efecto, tanto en precios como en afectación por enfermedades o plagas en algunos casos, pero lo más complejo es sin duda la afectación a la seguridad alimentaria en nuestros países. Entonces, creo que allí es donde está el principal foco de atención, y es poder ver cuáles son esas causas, pero también cómo podemos movernos frente a esto que empezamos a encontrar con estas variables, pues particularmente de cambio climático y variabilidad climática. Y de lo que han podido percatarse, ¿cuáles o qué tipo de cultivos se han visto más afectados? Entonces, lo que hemos encontrado es que, por un lado, hay una cadena, como decíamos ahora. Esa cadena tiene que ver con saber que se han desplazado los tiempos de lluvia o de sequía que encontrábamos en el año. Estos tiempos de sequía, por ejemplo, cada vez son más prolongados o días más calurosos. Pero a su vez, esa variabilidad climática hace que las precipitaciones sean mayores. Y entonces eso, para responder la pregunta que hace Harry, es cuáles son los cultivos, y usualmente pues los principales afectados son los cereales, como uno de los principales cultivos, y por otro lado el tema de ganadería por estrés, por ejemplo, en el ganado, por modificación en las pasturas. Como decíamos anteriormente, es una cadena y no es homogéneo para el país. Hay algunas zonas que, por ejemplo, en los piedemontes presentan mayor precipitación en algunos casos, mientras en otros, como Caribe, encontramos eh, sequías. Esa cadena hace entonces que cultivos que no veíamos antes con irrigación ahora se vean con irrigación, como la papa, por ejemplo, para quienes están en zona de montaña, pero a su vez se generan, son eventos extremos, también a inicios de año, como ya lo hemos visto, por ejemplo, en algunos casos en Boyacá, estas heladas, pues que hacen que los cultivos se pierdan prácticamente. Y es importante que nuestros campesinos y agricultores estén bien apoyados
justamente conocer dónde está la información, saber dónde están estas alertas tempranas. Cada vez más estamos fortaleciendo en el país nuestras mesas técnicas agroclimáticas que permiten a los agricultores y a los productores tener un acceso directo a estos procesos de generación de información por departamento y por cultivo. Digamos que hace 5 años no teníamos esta data, esta información. Algo interesante en la reflexión del informe que hemos publicado es justamente cómo hemos visto el efecto de lo que en los datos esta recuperación de post-COVID, ¿no? Y hay una prevalencia de algunas zonas que continúan vulnerables, pero por otro lado, pues emergen algunas nuevas por estos efectos de la variabilidad climática también. Jorge, ¿y cómo proteger la seguridad alimentaria ante todos estos efectos de calentamiento global? Claro, creo que lo más importante es conocer la información, saber dónde se están generando los datos. Cada vez más hay aplicaciones, por ejemplo, en los móviles para saber si viene o no precipitaciones o tener unas alertas tempranas. En el país estamos apoyando a los gobiernos y a los gobiernos locales en justamente fortalecer ese flujo de información. Entonces, conocer eh, cuán vulnerables somos y dónde están esas brechas es muy importante. Por otro lado, el entender cuáles son esos cultivos que a través del tiempo y, por ejemplo, la gestión del conocimiento tradicional, que en eso hemos venido trabajando de igual forma, nos permite en los territorios gestionar semillas que son resistentes a inundaciones o a sequías. Eso ha hecho que muchas comunidades tengan alternativa y tengan un plan B o un plan C frente a un producto principal que se esté cultivando en un territorio. Estamos haciendo un proceso de sistematización de prácticas adaptativas frente al cambio climático basadas en conocimiento tradicional. Pronto publicaremos un documento en donde esto nos ayudará a complementar para Colombia esta información que facilitará entonces ese intercambio de saberes y conocimiento. Ya frente a temas más locales y financieros, sin duda alguna, em, el tener un seguro para el cultivo, pues es muy importante porque pues aumenta la resiliencia y entender también estos mercados de circuitos cortos facilita a su vez también a los campesinos y agricultores la reducción de esa vulnerabilidad en el territorio pues frente a variabilidad y cambio climático. Jorge Gutiérrez, especialista de FAO, gracias por estar con nosotros aquí en Clic Verde. A ustedes por la invitación y pues muchas gracias por difundir esta información. Hace 5 años, cuando el mundo enfrentó la pandemia de COVID-19 y los seres humanos nos vimos en la necesidad de confinarnos, el aire se limpió al reducirse las emisiones y miles de especies de animales salieron a las calles. ¿Qué pasa actualmente? La naturaleza tuvo un gran respiro mientras los seres humanos libraban una gran batalla contra una enfermedad, el COVID-19. Las ciudades desoladas, sin el tráfico vehicular característico y las fábricas cerradas, permitieron que aves y diferentes especies de animales descansaran de la acelerada y ruidosa rutina. Un informe entregado por la Organización Meteorológica Mundial, OMM, aseguró que las emisiones de CO2 disminuyeron en un 5.6% a nivel global en 2020, y otro estudio posterior citado en 2023 por la prestigiosa revista Science reveló que mamíferos terrestres monitoreados por GPS pudieron desplazarse en grandes distancias de hasta 70% de lo que antes podían hacer. Para diferentes expertos, el apoyo emocional de mascotas fue clave para millones de personas que consideraron tener dicha compañía en su hogar, elevando así el número de adopciones de perros y gatos. Meses después de que el planeta tuviera un descanso de la actividad industrial, científicos internacionales afirman que hoy en día, en lo que se refiere a la biodiversidad, se ha retrocedido.
Ya regresamos con Clic Verde por NTN 24, el canal de las Américas.